La lluvia caía con fuerza empapando la tierra hasta convertir el cementerio en un lodazal, más que en césped. Mi paraguas temblaba con el viento mientras estaba junto al ataúd de Mauricio, entumecida. 47 años de matrimonio. Y al final, lo único que pude hacer fue ver cómo la tierra se lo tragaba. La voz del sacerdote se desvanecía en el aire. Apenas capté los versículos, solo la contundencia de la palabra amén. Mi pecho dolía de vacío. Mauricio había sido el fuerte, el que equilibraba las cuentas, arreglaba el tejado, me recordaba tomar mis medicinas. Pensé que me sobreviviría. En cambio, me dejó parada en el frío. A mi lado estaba Javier, alto y elegante en su traje negro. Por un momento sentí alivio. Mi único hijo seguro se quedaría cerca, me sostendría. Rocé ligeramente su manga como para anclarme, pero sus ojos vagaban más allá de mí, escaneando los autos, su mandíbula tensa por la impaciencia. Cuando la gente comenzó a dispersarse, los paraguas moviéndose como pájaros negros, susurré: «Quédate conmigo, Javi». Se inclinó para que nadie más escuchara. Sus palabras cortaron más que la lluvia. «No puedes seguir viviendo así, mamá. Ya eres una carga. Deberías empezar a pensar en un asilo». Parpadeé, insegura de haber oído bien. «Una carga». Se ajustó la corbata. «No es seguro que estés sola en esa casa tan grande. Mucho mantenimiento. Es una solución práctica». Práctica. Horas después de enterrar a su padre, y ya estaba reorganizando mi vida con una eficiencia helada. Sofía gritó desde su auto: «Javier, los niños están congelados». Él palmeó mi hombro distante y se alejó. Me quedé junto a la tumba de Mauricio, la lluvia goteando de mi abrigo, mirando al hijo que ya no reconocía. La palabra carga resonaba más fuerte que la oración del sacerdote. Carmen, mi vecina, tocó mi brazo con suavidad. «Vamos, Alejandra. Te llevo a casa». El trayecto fue silencioso. Apoyé mi frente contra el vidrio frío, la lluvia corriendo como lágrimas que no podía derramar lo suficientemente rápido. En casa el silencio golpeó más fuerte que la tormenta. La silla de Mauricio estaba vacía. Su taza seguía en la mesa. Cada sombra me recordaba a él, pero su ausencia gritaba más alto. Subí las escaleras lentamente, evitando nuestra habitación. No podía enfrentar la almohada que aún guardaba su olor. En cambio, me derrumbé en la habitación de huéspedes, la lluvia aún martillando las ventanas. Lloré hasta que mi cuerpo no tuvo nada más que dar, hasta que el cansancio me reclamó. Y cuando finalmente dormí, no fue con consuelo, sino en un silencio que me esperaba al despertar. La casa crujía en la noche como si también llorara. Desperté antes del amanecer con las mejillas rígidas por las lágrimas secas. La lluvia había parado, dejando un frío que se colaba en las paredes. Por un momento creí escuchar a Mauricio moviéndose abajo el familiar arrastre de sus pantuflas, pero el sonido era solo el zumbido del refrigerador. Bajé las escaleras, mi mano rozando el pasamanos. El silencio me aplastaba tan absoluto que incluso el tic-tac del reloj de pie parecía demasiado fuerte. Me detuve en el último escalón mirando la sala. El sillón de Mauricio seguía en su lugar, el cojín aún hundido por su peso. En la mesa de centro su última taza permanecía con un círculo de té seco en el borde. No pude moverla. Vagué de habitación en habitación como un fantasma en mi propia casa. Cada rincón estaba cargado de recuerdos. La cocina donde Mauricio hacía panques los domingos, volteándolos demasiado pronto, quedando pálidos y torcidos. El pasillo donde Javier dio sus primeros pasos tambaleantes, Mauricio y yo aplaudiendo como si hubiera cruzado una meta. El comedor que alguna vez resonó con canciones de cumpleaños y discusiones por igual. Ahora el silencio lo ahogaba todo. En la cocina saqué una silla y me senté, mis dedos trazando la madera gastada de la mesa. Mis pensamientos volvieron a Javier como siempre cuando me sentía débil. Recordé trabajar turnos dobles en la fábrica textil para que pudiera ir a excursiones escolares.
Recordé ocultar facturas vencidas a Mauricio, solo para pagar las clases de piano de Javier, porque juraba que la música era su pasión. Recordé el día que se fue a la Universidad del Orgullo, hinchando mi pecho aunque la colegiatura casi nos dejó en bancarrota. Cada sacrificio ahora se sentía afilado como si el peso de esos años no hubiera servido de nada. Mi hijo, mi único hijo, había estado junto a la tumba de su padre y me miró no con amor, sino con cálculo. Una carga. Me levanté de golpe la silla raspando el suelo. La palabra ardía en mis oídos más fuerte que el silencio. Subí las escaleras, abrí la puerta de la antigua habitación de Javier. Sus trofeos de béisbol aún estaban en el estante, ahora cubiertos de polvo. Un banderín de su campeonato de preparatoria colgaba desvaído en la pared. Lo había guardado todo creyendo que algún día traería a sus hijos aquí y diría: «Miren, esto era mío». En cambio, quería que me fuera encerrada en una habitación estéril con pisos de linóleo, mientras él y Sofía medían mi casa por ganancias. Me senté en el borde de su cama de niño, las manos cruzadas en mi regazo. La soledad me carcomía no solo por Mauricio, sino por el Javier que solía ser. El niño que se aferraba a mi falda temeroso de las tormentas. El niño que susurraba: «Te quiero, mamá», antes de correr a la escuela. Ese niño se había ido reemplazado por un hombre cuyos ojos reflejaban deudas y desesperación más que familia. Las horas pasaron lentas. Preparé café, pero sabía a cenizas. Encendí el televisor, pero no podía seguir las voces. Al caer la tarde, las sombras se alargaron extendiéndose por el suelo, como acusaciones silenciosas. Me llevé al sillón de Mauricio y me hundí en él. La tela aún olía levemente a él, una mezcla de tabaco y loción. Cerré los ojos apretando los reposabrazos como si sostuviera sus manos. El silencio creció de nuevo envolviéndome, hasta que sentí que podría ahogarme en él. En ese silencio, las palabras de Javier resonaban una y otra vez, más cortantes que cualquier tormenta. «Ya eres una carga». Abrí los ojos en la habitación oscurecida. Algo en mí cambió. No era fuerza todavía, no, pero sí un leve destello de rebeldía. Si mi propio hijo podía desecharme tan fácilmente, tendría que encontrar la manera de sostenerme sola sin importar cuán vacía se volviera la casa. Y justo cuando ese pensamiento se asentó, escuché el timbre, su sonido rompiendo el silencio como un presagio. El timbre sonó al final de la tarde, justo cuando terminé de lavar los mismos 2 platos que había usado toda la semana. El sonido me sobresaltó, rompiendo el silencio pesado que se había asentado en la casa. Me sequé las manos y fui a abrir, encontrando a Sofía en el porche con su cabello impecable y su sonrisa perfecta, de esas que nunca llegan a los ojos. Alejandra dijo cálidamente, adelantándose antes de que tuviera chance de invitarla. Besó el aire cerca de mi mejilla y pasó rozándome su perfume, llenando el pasillo. Pensé en venir a ver cómo estás. Javier viene en camino también. Sus tacones resonaron en el piso de madera mientras sus ojos recorrían la sala. Observó las fotos de boda enmarcadas, el aparador de porcelana, el reloj antiguo que Mauricio había restaurado hace años. Su sonrisa no titubeó, pero sentí el peso de su mirada, midiendo, calculando. «¿Es una casa tan bonita?», dijo su voz como miel. «Con tanto carácter. Pero debe sentirse enorme sin Mauricio aquí». Asentí, aunque la verdad era más filosa que su tono cortés. La casa sí se sentía enorme, pero no por su tamaño. Era el vacío dentro de ella lo que hacía que cada pared resonara. Sofía tocó el borde de la repisa, enderezando una figurita que Mauricio me había comprado en nuestro 20º aniversario. Debe ser difícil mantener todo en orden. El jardín, el mantenimiento. Sus ojos se deslizaron al tapete gastado bajo la mesa de centro. Hasta la limpieza. Antes de que pudiera responder, llegó Javier sacudiéndose la lluvia del abrigo. Besó a Sofía en la mejilla y se volvió hacia mí con una mirada que pretendía ser compasiva. «Mamá», dijo su voz baja y firme, «tenemos que hablar del futuro». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago.
Nos sentamos en la mesa del comedor Sofía, alisando su falda mientras Javier se inclinaba hacia adelante con las manos entrelazadas. Comenzó con cuidado como si lo hubiera ensayado. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Sofía y yo estamos preocupados. ¿Y si te caes? ¿Y si pasa algo y no hay nadie aquí? Forcé una sonrisa. Me te he arreglado sola antes. No estoy indefensa, Javier. Intercambió una mirada con Sofía, quien me dio esa sonrisa pulida otra vez, como si ella fuera la razonable y yo la niña terca. Mamá continuó, Javier. No decimos que estés indefensa, pero simplemente no es práctico. Hay comunidades para adultos mayores ahora con actividades personal médico, amigos de tu edad. Estarías cuidada. Y nosotros podríamos vigilar la casa hasta que decidas qué hacer con ella. Ahí estaba el desliz en sus palabras. No solo se trataba de mi seguridad, sino de la casa. Sofía extendió la mano sobre la mesa, sus uñas perfectas, rozando ligeramente la mía. Solo queremos lo mejor para ti. Imagina no preocuparte por las cuentas, por cortar el césped, por las reparaciones. Mereces tranquilidad. Su voz era dulce, pero sus ojos la traicionaban. Miraban hacia los gabinetes, los cuadros enmarcados, los cubiertos relucientes. No pensaba en mi tranquilidad. Pensaba en cuánto valía todo esto. Retiré mi mano suavemente. Tu padre y yo construimos este hogar juntos. Cada pared guarda nuestra historia. No estoy lista para dejarlo atrás. Javier suspiró el tipo de suspiro de alguien que ya cree tener la razón. Hablaremos más después, mamá. Solo piénsalo. Sofía se levantó con gracia, sacudiendo pelusa invisible de su vestido. Por supuesto, sin presión, dijo. Pero su sonrisa pulida como vidrio decía lo contrario. Después de que se fueron, me senté en el sillón de Mauricio y miré las fotos en la pared. Por primera vez noté no solo el silencio de la casa, sino los susurros debajo de él. No susurros de consuelo o preocupación, sino de planes en marcha, decisiones ya redactadas en habitaciones donde no estaba invitada. Apreté las manos con fuerza. La pregunta no era si me querían, sino si su preocupación era por mi bienestar o por tomar todo lo que poseía. Una semana después, Javier y Sofía volvieron. Esta vez no se molestaron con charlas triviales. En cuanto colgaron los abrigos y Sofía dejó su bolso de diseñador en la encimera, Javier puso una carpeta en la mesa del comedor. Mamá comenzó, su voz firme pero su mandíbula tensa. Necesitamos facilitar las cosas para todos. Sofía se deslizó en una silla, su sonrisa ensayada como siempre. Pensamos que podría ayudar si traíamos algunos papeles. Solo cosas prácticas para que no te estreses con detalles. No me gustaba cómo dijo nosotros. Me senté lentamente cruzando las manos en mi regazo. Javier abrió la carpeta esparciendo documentos impecables como un repartidor en un juego de póker. Se llama poder notarial. Firmas esto y me permite manejar tus cosas, cuentas, la casa, temas médicos para que no te preocupes. Sofía se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectas, tamborileando la página como para guiar mis ojos a la línea de firma. Toda familia responsable hace esto eventualmente. Es por protección, por tranquilidad. Miré los papeles, mi estómago retorciéndose. Tinta y firmas que cambiarían mi vida de mis manos a las suyas. He manejado mis propios asuntos por 69 años, dije suavemente. No necesito que alguien firme por mí ahora. Javier soltó una risa paciente, la que se le da a un niño que no entiende. Mamá, no se trata de necesitar, se trata de estar preparados. Supón que olvidas pagar una cuenta o te confundes con tus recetas. ¿Entonces qué? Antes de que pudiera responder, unos pasitos rápidos entraron en la habitación. Clara, mi nieta, traía una hoja doblada, sus mejillas rosadas de correr. La deslizó en mi mano con timidez. Hice esto para ti, abuelita. Desdoblé la página. Colores de crayón la llenaban, yo con cabello gris y una gran sonrisa sosteniendo la mano de Clara. Arriba, en letras torcidas, había escrito: Abuelita, no nos dejes. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. La abracé fuerte besando su cabello. Gracias, pequeña.
Sofía se levantó rápido, nerviosa. Clara, cariño, ve a jugar a la sala. Clara dudó. Pero quiero que abuelita lo guarde. Puedes dejárselo, querida, dijo Sofía, su voz tensa. La niña salió a regañadientes, dejando el dibujo en mi regazo. Javier se inclinó bajando la voz. Mamá, no te pongas emocional. Esto es solo papeleo. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden. Si no, ¿qué pasa si... Te equivocas? Equivocarme, repetí. Suspiró la frustración rompiendo su fachada calma. Estás sola en una casa grande. Estás de luto. Los errores pasan. El año pasado dejaste la estufa encendida. ¿Recuerdas? ¿Y si hubiera sido peor? Esto no es solo por ti, es por todos nosotros. Sofía tomó un bolígrafo y lo colocó suavemente sobre el montón, deslizándolo hacia mí. Es solo tu firma, Alejandra. Luego podrás descansar tranquila. Mi mano tembló, pero no de debilidad, sino de rabia. Empujé el bolígrafo de vuelta. No, la sonrisa de Javier desapareció. Su mandíbula se tensó, sus ojos destellaron. Mamá, no hagas esto difícil. Me senté más recta. Tu padre y yo construimos esta vida juntos. No la firmaré por tu impaciencia. El silencio se espesó en la habitación. Sofía se movió en su asiento claramente incómoda, mientras Javier tamborileaba los dedos en la mesa, cada golpe afilado como un clavo en madera. Finalmente recogió los papeles metiéndolos de nuevo en la carpeta, con una fuerza que arrugó los bordes. Hablaremos otra vez, murmuró. Sofía forzó una sonrisa frágil. Por supuesto, sin prisa, dijo, su tono traicionando su irritación. Cuando se fueron, Clara volvió a asomarse al comedor, sus ojos grandes buscando los míos. Levanté su dibujo con una pequeña sonrisa, dejándole saber que aún lo tenía. Ella agitó la mano y desapareció tras la falda de su madre. La puerta principal se cerró, dejando la casa en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio tenía un filo afilado. Los papeles podían estar fuera de la mesa, pero su sombra permanecía. ¿Qué clase de hijo empuja a su madre en duelo a rendir su vida en tinta? A la mañana siguiente intenté ocuparme en el jardín, aunque el aire estaba pesado y gris. Mauricio siempre había amado los rosales, podándolos con la misma paciencia que ponía en todo. Corté algunas flores marchitas sintiendo el silencio presionar, cuando la voz de Carmen llamó desde la cerca. Alejandra, dijo, su tono agudo pero amable. Tienes un minuto. Carmen era viuda como yo, 5 años menor, y vivía a 2 casas de distancia. Caminó lentamente, su cardigan mal abotonado, su frente fruncida de preocupación. No estaba segura de si debía decir algo. Comenzó mirando alrededor como si los arbustos mismos pudieran estar escuchando. Pero ayer por la tarde vi a Javier y Sofía aquí afuera. Fruncí el ceño. ¿Aquí afuera? ¿En mi patio? Asintió. Estaba sacando la basura. Estaban cerca de tu porche trasero con una cinta métrica en la mano. Sofía tenía su teléfono tomando fotos. Mi agarre en las tijeras de podar se apretó. Midiendo, sí. El césped, los lados de la casa, incluso la línea de la cerca. No me vieron, pero yo sí a ellos. Por un momento no pude respirar. Pensé en la carpeta de papeles que Javier había esparcido en mi mesa, en su insistencia persistente de que la casa era demasiado para mí. Las palabras de Carmen hacían su significado claro. No mencionaron nada al respecto. Murmuré. Carmen tomó mi mano por encima de la cerca. Alejandra, no quiero angustiarte, pero creo que están planeando algo. Tal vez vender. Deberías tener cuidado. Los rosales se desenfocaron cuando las lágrimas llenaron mis ojos. Ya no era solo sospecha. Era prueba captada a plena luz por la vecina que no tenía razón para mentir. Gracias, dije suavemente, retirando mi mano hacia mi pecho. Necesitaba saberlo. Después de que Carmen se fue, caminé por la casa lentamente, como viéndola con nuevos ojos. Los libros de Mauricio en el estante, sus herramientas en el garaje, los dibujos de Clara pegados en el refrigerador. Cada pieza era nuestra vida. Y sin embargo, mi hijo y su esposa pulida,
Ya habían comenzado a medir como si no fuera más que metros cuadrados, ganancia potencial. Esa noche me senté en la mesa de la cocina mirando el dibujo de Clara, otra vez. «Abuelita, no nos dejes». El papel estaba arrugado por mis lágrimas del día que me lo dio, pero lo alisé con cuidado presionando las arrugas. Mi nieta aún me veía como suya, pero sus padres me veían como un obstáculo en sus planes. Cuando finalmente, Chongyang System, me metí en la cama las sábanas frías y sin tocar. Me volví hacia la almohada de Mauricio susurrando. «¿Qué harías tú, Mauricio? ¿Cómo detendrías esto?» Por supuesto no hubo respuesta. Solo el silencio hueco de una casa ya sitiada por las mismas personas que deberían protegerla. Si ya están tasando mi casa, ¿qué sigue? El sueño no llegó fácilmente después de la advertencia de Carmen. Cada crujido de la casa me hacía imaginar a Javier y Sofía entrando con papeles o llaves, ya reclamando su derecho. Al amanecer supe que no podía quedarme sentada en el miedo. Necesitaba ayuda a alguien que vieras a través de las sonrisas pulidas y los discursos prácticos. Esa tarde llamé a la oficina de Roberto. Había sido amigo de Mauricio desde la universidad y con los años se convirtió en nuestro abogado familiar. Su voz en el teléfono era tan firme como siempre baja y mesurada. «Alejandra iba a llamarte». Supe lo de Mauricio. «Lo siento mucho». «Gracias», dije con la garganta apretada. «Roberto, necesito un consejo. Sobre Javier». Nos reunimos a la mañana siguiente en su oficina en el centro. El lugar olía a cuero viejo y tabaco tenue, el tipo de aroma que se aferras a un hombre que ha pasado una vida entre documentos legales. El cabello de Roberto se había adelgazado, pero sus ojos seguían siendo agudos. Me indicó que tomara asiento frente a su escritorio y se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Cuéntame todo». Y lo hice. Le conté sobre Javier susurrando carga en el funeral, sobre los papeles de poder notarial en mi mesa sobre Carmen, viéndolos medir el patio como tasadores. Cuando terminé mis manos temblaban, aunque intenté ocultarlo. Roberto escuchó sin interrumpir. Solo cuando me quedé en silencio, habló. «Alejandra, necesito que entiendas algo claramente. Lo que describes es cómo comienza a menudo el abuso financiero de los mayores. Rara vez empieza con un robo descarado. Comienza con papeles útiles. Una firma aquí, una delegación de responsabilidad allá. Antes de que te des cuenta, has firmado el control de tu propia vida». Sentí un nudo en el estómago. «Entonces, ¿crees que Javier quiere?» «No puedo saber sus intenciones con certeza», interrumpió Roberto con suavidad. «Pero las señales son preocupantes. Presión en un momento vulnerable. Argumentos convenientes sobre seguridad. Una esposa que parece inusualmente interesada en tus bienes. Y ahora medidas y fotos de tu propiedad. Alejandra, he visto esto antes. Demasiadas veces». Miré mi regazo apretando el dibujo de Clara que había doblado en mi bolso para darme valor. «Es mi hijo Roberto, y eso lo hace más difícil», dijo en voz baja. «Pero no te hace estar equivocada. Lo amaste, lo criaste, sacrificaste por él. Esa historia te ciega a lo que está pasando ahora. Debes protegerte incluso de la familia». Las lágrimas picaron mis ojos, pero asentí. «¿Qué hago?» Roberto se recostó su tono pasando de compasivo a firme. «Primero, documenta todo. Cada conversación, cada visita, cada papel que pongan frente a ti. Fechas, horas, palabras exactas si las recuerdas. Segundo, no firmes nada, ni un formulario, ni un permiso, sin traerlo primero a mí. Tercero, mantén segura tu información financiera. Cuentas bancarias, escrituras de propiedad, pólizas de seguros, guárdalas bajo llave. Mejor aún, considera mover documentos sensibles fuera de la casa por completo». Su mirada sostuvo la mía. «Y finalmente, Alejandra, muévete con cautela. Si sienten que resistes demasiado, podrían presionar más fuerte, incluso intentar reclamar que no estás capacitada. Es una estrategia que he visto antes. Mantén la calma, parece complaciente en la superficie,
si es necesario, pero nunca les des el control. Un escalofrío me recorrió. ¿Parece complaciente? Asintió lentamente. A veces la mejor defensa es dejarles pensar que no sospechas. Te da tiempo para prepararte. La idea de fingir de sonreír a través de sus planes me revolvió el estómago. Pero sabía que Roberto tenía razón. Mi hijo podía ser mi sangre, pero también estaba rondando como lobo. Me levanté de la silla apretando más fuerte el dibujo de Clara. Gracias, Roberto. No sé si soy lo bastante fuerte. Me dio una mirada larga y firme. La fuerza no es la cuestión, Alejandra. La cuestión es si eres lo bastante valiente para ser más astuta que tu propia sangre. Esa noche, después de salir de la oficina de Roberto, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mis oídos. Documenta todo. Muévete con cautela, nunca firmes. Eran instrucciones prácticas. Sí, pero debajo de ellas escuché una verdad más oscura. Roberto creía que Javier y Sofía ya estaban conspirando. Mientras yacía en la cama mirando el techo donde la luz de la luna se derramaba, mi mente viajó hacia atrás, a esas últimas semanas en el hospital cuando Mauricio aún luchaba por mantener su fuerza, mientras la enfermedad se la robaba. Estaba muy débil, pero sus ojos nunca perdieron su claridad. Recuerdo una tarde en particular. Las máquinas zumbaban, el olor a antiséptico lo impregnaba todo, y yo estaba junto a su cama tejiendo más para mantener las manos ocupadas que para terminar algo útil. Mauricio se movió, su voz un susurro rasposo. Ale dijo usando el apodo que solo él me daba. Dejé el hilo a un lado de inmediato, inclinándome hacia él. Sí, amor. Aquí estoy. Me miró con los párpados pesados, pero los ojos agudos. Prométeme algo. Lo que sea. Sus dedos temblaron buscando los míos, y cuando los entrelacé, apretó con la poca fuerza que le quedaba. No dejes que te usen. Ni Javier, ni Sofía. Parpadeé conteniendo las lágrimas. Mauricio, no. Lo digo en serio. Su aliento era entrecortado, pero su mirada no vaciló. Veo cosas que tú no ves. Sofía siempre está observando, siempre preguntando por dinero por la casa. Y Javier, él la sigue. Está perdido en su ambición. Tienes que tener cuidado. Sacudí la cabeza incapaz de reconciliar al hombre que amaba con el miedo en su voz. Son nuestra familia. Cuidarán de mí. Mauricio tosió un sonido seco que sacudió su cuerpo. Cuando recuperó el aliento, sus ojos se suavizaron, pero sus palabras cargaban un peso que se clavó en mi corazón. Ale, la familia puede amarte y aún traicionarte. A veces porque están desesperados. A veces porque olvidaron lo que importa. No les des la oportunidad. Protégete. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras acariciaba su mano. No puedo imaginar un mundo sin ti para ayudarme. ¿Lo harás? Susurró su pulgar rozando débilmente mi palma. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Solo no confundas sus sonrisas con seguridad. Prométeme, te lo prometo, dije, aunque mientras las palabras salían de mi boca, no creía que alguna vez necesitaría defenderme de nuestro propio hijo. Los ojos de Mauricio se cerraron. Entonces su respiración se estabilizó y pensé que quizás había vuelto a dormirse. Pero justo antes de que el sueño lo reclamara, murmuró una última cosa. Si alguna vez te llaman carga, recuerda, es mentira. Tú eres el corazón de esta familia. Lloré en silencio junto a él esa noche, sosteniendo su mano, hasta que el amanecer se coló por las persianas. Ahora, meses después, en mi cama vacía con las advertencias de Roberto, resonando en mi mente, escuché la voz de Mauricio otra vez. Sus palabras se sentían menos como consuelo y más como profecía. No dejes que te usen. Había visto lo que me negué a ver. Las sonrisas pulidas de Sofía, los silencios inquietos de Javier, la forma en que el dinero se colaba en cada conversación. Mauricio, incluso desde su lecho de enfermo, había reconocido las sombras que se formaban, y yo, cegada tontamente por la esperanza, las había ignorado.
Me volví hacia su almohada presionando mi rostro contra el tenue olor que aún permanecía. «Tenía razón, Mauricio», susurré en la oscuridad. «Ya no me ven, solo ven lo que poseo». Las lágrimas fluyeron libremente entonces, no solo por el hombre que había perdido, sino por la verdad que ya no podía negar. Por la mañana, cuando me levanté para ir a hacer café, la casa se sentía más pesada con ese conocimiento. Cada rincón parecía susurrar su última advertencia. Cada fotografía parecía sostener su mirada, recordándome que las promesas hechas en un lecho de muerte no están destinadas a romperse. Y ahora, con las palabras de Carmen y la fría verdad de Roberto, sabía que el último susurro de mi esposo no era solo un recuerdo, era un llamado a las armas. Vio Mauricio la traición que me negué a enfrentar. La oficina de Esteban Morales olía a sosaquesa abrillantador de limón y papel viejo reconfortante, de alguna manera como si las filas ordenadas de libros mayores y la placa de bronce pudieran mantener el mundo en orden. Conocías a Esteban desde hace años. Había manejado las pequeñas inversiones de Mauricio y la nómina de Plomería Morales, cuando Mauricio y yo aún hacíamos trabajos esporádicos. Era el tipo de hombre que guardaba copias de todo, que hacía carpetas para cumpleaños y recibos para aniversarios. Si había un lugar para encontrar la verdad, era allí. Me recibió con la seriedad gentil que esperaba. Alejandra dijo tomando mi mano: «Lamento mucho lo de Mauricio». Su simpatía era firme, no la condolencia efímera de los conocidos. Nos movimos a su oficina trasera, donde la luz se colaba por las persianas. Cerró la puerta y el mundo exterior pareció callarse. «Esteban, yo...» Vacilé, las palabras atrapadas en mi garganta. «Necesito saber si Javier te ha estado preguntando por mí. ¿Por el dinero? ¿Por la casa?» No dudó. Llamó la semana pasada. Tocó un archivo con una uña. Pidió información general, nada muy detallado. Pero debes saber que en los últimos 2 años ha tenido varias consultas de crédito y algunos atrasos que me llamaron la atención cuando revisé su informe por curiosidad. No quería alarmarte sin pruebas. Mi estómago se tensó. Pruebas. Abrió un libro mayor y esparció impresiones en su escritorio. Los números florecieron como un mapa de problemas, una hipoteca con varios pagos atrasados, saldos de tarjetas de crédito que crecían cada mes, un préstamo para un pequeño negocio en incumplimiento que Javier intentó manejar. Los totales eran feos en blanco y negro. «Su flujo de efectivo está restringido», dijo en voz baja. «Han estado usando líneas de crédito y estirando pagos. La notificación de tu ejecución hipotecaria está aquí a metas a un mes de distancia, a menos que consigan fondos». Leí las cifras como si fueran un idioma extranjero, cada dígito traduciéndose en traición. Cuanto más miraba, más clara se volvía la imagen. ¿Por qué harían...? Me detuve. La pregunta era tonta. Ya sabía por qué. Esteban carraspeó. «Hay más. Pedía un contacto común en el banco que estuviera atento por tu situación. Me dijeron que alguien llamó preguntando por el proceso para obtener un poder notarial sobre un familiar mayor. Lo plantearon como, por si acaso, algo común. Pero me sonó. Luego, hace 2 días hubo intentos de usar una tarjeta de crédito en un sitio de viajes vinculada a un número de cuenta registrado a tu nombre. La tarjeta fue rechazada cuando el banco marcó actividad sospechosa. El calor subió a mi rostro y luego se desvaneció. Mis manos estaban frías. Intentaron usar mi tarjeta, susurré. Esteban asintió. «Lo hicieron. Tenemos copias de los intentos de autorización. Parece que alguien intentaba comprar viajes y alojamientos caros. Si alguien más hubiera facilitado su plan, si hubieran tenido acceso a tus finanzas, aunque fuera por poco tiempo, habría sido fácil realizar compras, transferir fondos o algo peor». Presioné mis dedos en mis sienes como si estabilizara una rueda giratoria. Todas las pequeñas cosas que parecían molestias, insignificantes, preguntas sobre el testamento, preocupación por el mantenimiento.
La medición en el patio se alinearon en un patrón tan deliberado que me cortó el aliento. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban estrategizando. ¿Por qué harían esto? Pregunté suavemente, aunque el libro mayor respondía por mí. Facturas sin pagar, multas inminentes, una ejecución hipotecaria, la brecha entre deuda y dignidad. Sus motivos eran tan claros como los números que Esteban me había mostrado. Esteban dobló los papeles con el cuidado de quien maneja cosas frágiles. Alejandra, has sido generosa toda tu vida. Les diste un comienzo. Ahora están desesperados. La desesperación corroe el juicio. No puedo decirte que harán, solo que podrían. Necesitamos asegurarnos de que no puedan. La habitación se sentía más pequeña con la verdad asentándose. Por primera vez en semanas el refugio de la familia se sentía como papel delgado que podía romperse fácilmente. Pensé en Clara y Diego, en cómo su risa alguna vez llenó esta casa, en cómo Clara había presionado su dibujo de crayón en mi mano. Pensé en el último susurro de Mauricio sobre no dejar que me usaran. Cada recuerdo se sentía urgente, ahora bordeado por la necesidad de proteger lo que quedaba. Esteban deslizó una lista por su escritorio, cuentas que verificar, documentos que asegurar, pasos a seguir con el banco y con Roberto. Habló en términos prácticos y tranquilos. Escuché como una estudiante aprendiendo un mapa hacia la seguridad. Cuando salí de su oficina, la luz del sol parecía diferente, como filtrada por una nueva lente. Apreté la lista doblada en mi mano y sentí su peso, un inventario de supervivencia. Caminé lentamente hacia mi auto, el plan ya tomando forma en mi mente. Y para cuando llegué al camino de entrada, había decidido que no esperaría que alguien más decidiera mi destino. Esteban me había dado una lista del tamaño de mi palma, cuentas que verificar, papeles que recuperar, a quién llamar y en qué orden. Había marcado los elementos con una tinta oscura y cuidadosa, que parecía un mapa para salir de problemas. Conduje a casa con ese papel doblado en el asiento del copiloto, y la radio sonando algo distante e insignificante. Por primera vez desde el funeral de Mauricio, sentí una claridad casi lo suficientemente afilada como para doler. Comencé en el banco esa tarde. La sucursal local se sentía familiar. Alejandra Morales mayor, conocida por depositar cheques pequeños y nunca pedir préstamos. Había sido el tipo de cliente que asentías a los cajeros y sonreía. Nunca había dado razones para que me miraran dos veces. Hoy no sonreí. Llevaba mis papeles, la lista de Esteban y una resolución silenciosa. Dentro pedí hablar con un gerente y me llevaron a una pequeña oficina donde la luz se colaba por las persianas. Le dije a la mujer mi nombre y que necesitaba hacer cambios para proteger mis cuentas. Escuchó atentamente con los dedos sobre el teclado. «Quiero abrir una cuenta de fideicomiso», dije, «para la educación de mis nietos. Y quiero mover el resto a una cuenta segura con acceso limitado. Quiero establecer instrucciones que requieran la teleautorización de Roberto para retiros». Las palabras sabían extrañas y afiladas, después de años de manejar mis propias cuentas, pero cada una se sentía como coser una costura contra un desgarro. La gerente tecleó, hizo preguntas, verificó identificaciones y me guió por los documentos. Firmé con una mano que no temblaba tanto como cuando Javier puso su carpeta en mi mesa. Hablamos en un lenguaje preciso y neutral, designaciones de beneficiarios, fideicomisarios, contingentes, protocolos de notificación. No había drama en la transacción, solo el zumbido silencioso del banco y el suave crujido del papel. Cuando terminamos, los números de cuenta estaban en un sobre sellado con el sello del banco. Lo deslicé en mi bolso como si fuera contrabando. Del banco fui a la oficina de Roberto. Ya había preparado documentos de herencia revisados en silencio, un nuevo testamento que redirigía la mayor parte de mis activos a un fideicomiso caritativo, del que Mauricio y yo habíamos bromeado alguna vez sobre hacer el mundo un poco más amable. Había creado un fideicomiso separado para Clara y Diego,
dinero que solo podía usarse para educación y que requería 2 fideicomisarios para autorizar cualquier desembolso. También había preparado todo lo necesario para revocar cualquier poder notarial que hubiera considerado antes y para asegurar que nadie pudiera reclamar mi incompetencia sin un proceso judicial exhaustivo. «Estás haciendo lo correcto», dijo Roberto en esa voz baja y firme que me había estabilizado antes. «Una vez que estos se presenten, la estructura legal tomará tiempo para deshacerse si alguien intenta impugnarla. No es infalible, pero es un escudo fuerte». Le pedí que notariara los documentos y guardara copias en su caja de seguridad, separadas de cualquier cosa en mi casa. Aceptó, y en voz baja dijo que entregaría el testamento revisado al secretario del condado, cuando yo diera la orden. Le dije que lo quería presentado a la mañana siguiente. De vuelta en casa me moví silenciosamente por las habitaciones que había recorrido 100 veces. Tomé el reloj de Mauricio del buró y lo guardé en una pequeña bolsa de cuero. Reuní las cartas que nos habíamos escrito a lo largo de los años sobre esmarrones de amor y cosas cotidianas y las metí en una caja etiquetada «Recuerdos». Saqué los álbumes de fotos y pasé las imágenes de boda hasta que mis dedos dejaron un rastro de pequeñas huellas limpias en las páginas brillantes. Elegí unas fotos de Clara y Diego, un suéter favorito de Mauricio, con un agujero de polilla en el puño, la pila de libros de cocina que habían vivido en el estante durante décadas. Elegí lo que importaba y dejé atrás lo que solo sería desorden. Empaqué con el cuidado lento de alguien que maneja cosas frágiles. Aparté mis medicamentos en una bolsa pequeña, escribí una lista de dosis y la pegué dentro de la tapa de la maleta. Doblé un par de vestidos, un cardigan, mis zapatos cómodos. Coloqué el dibujo de Clara plano encima, queriendo que fuera lo primero que viera al abrir la maleta. Luego escribí 2 cartas. Una era corta y cuidadosamente neutral, dirigida a Roberto con instrucciones. «Si no estoy en casa para el sábado por la mañana, entrega esto a Javier y Sofía». La carta sería contundente, pero no cruel. Una declaración de mis decisiones y los cambios legales que había hecho hechos claros, que no dejarían espacio para discusiones. La segunda carta la doblé y la metí en la caja de recuerdos. Era para Clara y Diego, para abrirse cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. En ella expliqué con las palabras más simples que encontré por qué tuve que irme. Afuera nada de esto hacía ruido. Dentro cada movimiento se sentía monumental. Llamé a Esteban y le conté lo que había hecho. Respondió con un flujo constante de instrucciones prácticas sobre cerrar ciertos accesos en línea y cambiar contraseñas. Roberto llamó 2 veces para confirmar el calendario de presentación. Cada llamada era un ancla silenciosa. Mientras tanto, sonreí cuando el cartero tocó, respondí cortésmente cuando un vecino saludó y preparé té para mí, comportándome outwardly como cualquier viuda navegando un mundo que esperaba luto. Nadie vio la lista guardada en mi bolso, el sobre sellado con el sello del banco o la maleta, esperando pacientemente en la habitación de huéspedes. Cuando la casa al fin se oscureció y los relojes marcaron la medianoche, me senté en el borde de la maleta empacada y escuché el sonido de mi propia respiración estabilizándose. Esa noche comencé a empacar en la oscuridad. La casa estaba en silencio, las sombras extendiéndose largas por el suelo, mientras el reloj marcaba la medianoche. Me moví cuidadosamente por cada habitación, mis pasos amortiguados como si las paredes mismas pudieran estar escuchando. Cada cajón que abría, cada caja que levantaba se sentía como una traición, pero sabía que la verdadera traición ya había venido del hijo que debería haberme protegido. Reuní lo que más importaba. Del baúl de cedro en la habitación saqué las cartas de Mauricio, aún con un leve olor a tabaco y tinta. Me había escrito durante sus años de servicio pequeñas notas llenas de añoranza
y consuelos cotidianos. Las guardé en una bolsa de cuero alisando los sobres como si planchara las arrugas de la memoria. Del cajón del tocador elegí su reloj gastado en la correa y lo metí en mi bolsillo. En el buró estaba la foto enmarcada de nuestro 45º aniversario. El brazo de Mauricio envolviéndome fuerte su sonrisa, lo bastante profunda para borrar el gris de la edad. Envolví el marco en una bufanda y lo puse suavemente en la maleta. El dibujo de crayón de Clara el que suplicaba. «Abuelita, no nos dejes», lo puse encima donde podría verlo cada vez que abriera la maleta. La cocina se sentía fría mientras preparaba té por última vez. La tetera silbaba llenando el silencio con un sonido que alguna vez habría traído a Mauricio por el pasillo. Sorbí lentamente mirando las manecillas del reloj, arrastrándose hacia el amanecer. Esto no era irme de vacaciones o de visita, era una retirada calculada y silenciosa. Escribí una nota y la dejé en la mesa del comedor bajo el jarrón de rosas marchitas. Solo una página, palabras simples. Javier, Sofía, no me busquen. Mis asuntos están en orden. La casa no es de ustedes. Cuiden a los niños. Mamá, sabía que heriría el orgullo de Javier, pero la verdad necesitaba escribirse de una vez por todas. La maleta estaba junto a la puerta, más pequeña que el peso en mi pecho. Me puse el abrigo sobre los hombros y me detuve en el pasillo. Cada rincón llevaba la presencia de Mauricio, la hendidura en el sillón donde leía su periódico, el leve rasguño en el zócalo, donde una vez clavó un clavo, el olor a aserrín que nunca parecía dejar el garaje. Toqué la pared al pasar una despedida silenciosa. Afuera el aire era fresco, el cielo palideciendo en los bordes con el primer indicio del amanecer. Había llamado a un taxi horas antes organizándolo para el amanecer, y cuando sus faros aparecieron en la acera, mi corazón latía tan fuerte que parecía que despertaría a toda la calle. El conductor, un hombre amable con un rostro arrugado, levantó mi maleta al maletero sin comentarios. Me deslicé en el asiento trasero abrazando mi bolso contra el pecho. Mientras el auto se alejaba, miré hacia allá atrás a la casa. Las cortinas de la sala aún colgaban torcidas desde que Mauricio insistió en que podía colgarlas sin escalera. La luz del porche parpadeó una vez antes de apagarse. Fue la última imagen de mi hogar que llevé mientras la calle se desvanecía. Apoyé mi frente contra el vidrio viendo las casas familiares desdibujarse en la distancia. Mi garganta se apretó. ¿Estaba huyendo? ¿O estaba finalmente eligiendo vivir en mis propios términos antes de que alguien más eligiera por mí? Mientras la ciudad despertaba, el taxi avanzaba llevándome a una mañana incierta, donde la supervivencia significaba dejar atrás todo lo que alguna vez creí inquebrantable. Desaparecer es cobardía o supervivencia. En el aeropuerto el ruido era un escudo. Maletas rodando, llamadas de embarque, el arrastre de zapatos en el mosaico. Cada sonido ahogaba los latidos en mi pecho. Apreté mi boleto como si fuera un salvavidas, mis manos frías a pesar del calor del terminal abarrotado. Miedo y liberación se entrelazaban hasta que no podía distinguir cuál me mantenía en pie. El viaje en taxi había sido silencioso. Había ensayado excusas por si Javier llamaba explicaciones, por si Sofía aparecía pero no pasó nada. Seguían dormidos creyendo que estaba segura en la jaula que estaban construyendo silenciosamente para mí. Ahora estaba en la fila de seguridad mi maleta, sintiéndose más pesada que su peso. Mi corazón, más ligero que en meses. Cuando el oficial me dejó pasar, casi lloré de alivio. No sonaron alarmas, ninguna voz. Gritó mi nombre. Era solo otra pasajera, una viuda con un abrigo gastado y un boleto en la palma. Mauricio siempre hablaba de Mérida. Amaba la idea de calles empedradas, casas de colores pastel, el susurro de las olas contra el malecón. «Algún día iremos», decía más de una vez con los ojos brillando, al pensar en la historia y el aire del mar. Nunca lo hicimos. El trabajo, la escuela de Javier, el dinero, siempre había algo primero. Hasta que se acabó el tiempo. Ahora era mi destino.
Mérida no era tanto una huida como una promesa cumplida, aunque solo fuera para uno de nosotros. El avión embarcó lentamente. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana presionando mi frente contra el vidrio frío. Mientras los motores rugían y el suelo se alejaba, apreté el reloj de Mauricio en mi bolsillo. La ciudad que dejaba atrás mi casa, mis vecinos, incluso Javier se encogió, hasta convertirse solo en un recuerdo, bajo las nubes. 2 horas después, Mérida apareció abajo cintas de manglares, torres de iglesias, elevándose sobre los tejados, el destello del agua captando la luz del sol. Mientras el avión descendía, mi aliento se atoró en la garganta. Susurré. Lo logramos, Mauricio, aunque solo yo podía escuchar. El aeropuerto era más pequeño, más tranquilo, el aire impregnado de sal cuando salí. Un taxi me llevó al corazón de la ciudad. Pasamos calles llenas de árboles antiguos, casas pintadas de colores pastel que parecían inclinarse unas hacia otras en una conversación secreta. Todo se sentía atemporal, intacto por la tormenta que había dejado atrás. Le pedí al conductor que se detuviera cerca del malecón. Con mi maleta a mi lado caminé por el paseo, la brisa marina rozando mi rostro. El sonido de las gaviotas y el agua golpeando las piedras me envolvió. Por primera vez en meses podía respirar sin pesadez. Al anochecer había encontrado un modesto apartamento encima de una panadería cerca del puerto. Las habitaciones eran pequeñas, la pintura descascarada en partes, pero las ventanas se abrían al olor del pan y el aire del mar. Pagué el depósito en efectivo y subí mi maleta por las escaleras crujientes, mi pulso estabilizándose con cada paso. Dentro puse las cartas de Mauricio en el buró, colgué el dibujo de Clara en la pared con una tachuela y colgué mi abrigo junto a la puerta. Estos pequeños actos hicieron el espacio mío, aunque solo fuera por ahora. El silencio aquí se sentía diferente, no sofocante, sino protector como una pausa entre latidos. Me senté junto a la ventana viendo la última luz desvanecerse sobre el puerto, el cielo pintado en rayas de rosa y oro. La libertad aún se sentía frágil como vidrio en mis manos, pero era mía. El miedo no había desaparecido, pero había aflojado su agarre. ¿Puedo realmente reconstruir mi vida a los 69? La panadería de abajo abría temprano y el olor a pan fresco se colaba en mi apartamento cada mañana. Al principio me quedaba junto a la ventana sosteniendo el café con ambas manos, preguntándome qué hacer con las horas ya no llenas de las demandas de Javier o las sonrisas pulidas de Sofía. Pero Mérida tenía su propio ritmo y lentamente me dejé llevar por él. La iglesia cerca del puerto llamó mi atención un domingo. Sus campanas sonaban brillantes e insistentes, resonando en las calles empedradas. Casi me di la vuelta en la puerta temerosa de entrar sola, pero una mujer de cabello plateado tocó mi brazo y sonrió. «Ven, siéntate con nosotros». Se llamaba Rosa, y en minutos me presentó a 3 viudas más que me acogieron como si siempre hubiera sido parte de su banca. Sus historias se derramaron sobre el café en el salón parroquial. Pérdidas, hijos, adultos, casas demasiado silenciosas tras los funerales. Hablaban con risas, también risas entretejidas con dolor, pero reales. Me sorprendí riendo con ellas, asombrada de lo rápido que vino, de lo fácil que rompió mi reserva. A través de Rosa, supe de un centro de alfabetización infantil que apoyaba la iglesia. Necesitaban voluntarios para leer en voz alta, ayudar con la tarea después de la escuela. Mis manos temblaron al firmar el formulario, preguntándome si tenía la fuerza para ofrecerme de nuevo. Pero fui. El centro estaba lleno de la energía de los niños tizas, chirriando en los pizarrones zapatillas, chillando en el mosaico, voces subiendo y bajando como una marea. Me senté en una mesa baja con 3 pequeños, una pila de libros ilustrados entre nosotros. Sus ojos se abrían mientras leía, siguiendo cada palabra como si fuera un secreto. Un niño de no más de 7 años deslizó su mano en la mía, a mitad de la historia. Cuando lo miré sonreía tímidamente sus pequeños dedos cálidos contra mi palma.
Otra niña con trenzas me abrazó cuando terminé de leer. Me miró y dijo sin dudar: «Lee es como mi abuelita». «¿Te puedo llamar abuelita también?». La palabra me golpeó como una campana resonando en el hueco que había cargado desde que me fui de casa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero logré sonreír alisando su cabello. «Puedes», susurré. Los otros niños asintieron aceptándolo como si siempre hubiera sido verdad. En ese momento algo cambió. Durante tanto tiempo creí que el valor venía solo de los lazos de sangre, de la aprobación de Javier, del papel de madre y abuela, atado a una sola familia. Pero aquí entre extraños me veían como completa, no como una carga. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, las luces del puerto brillaban contra el agua. Mis pasos se sentían más ligeros que en meses. Pensé en Clara y Diego en el dibujo de crayón que aún colgaba en mi pared, y mi pecho se apretó de añoranza. Pero también pensé en esa pequeña niña que me abrazó sin dudar. Si los extraños podían valorarme, ¿por qué no podía hacerlo mi propio hijo? Las noticias de su desmoronamiento me llegaron no por la familia, sino por la cadena constante de susurros que se mueven por los pueblos pequeños más rápido que cualquier carta. Una llamada de Esteban lo confirmó claramente. Las tarjetas de crédito de Javier estaban siendo rechazadas una tras otra. El banco ya había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria para su casa. La red de seguridad que habían estado tejiendo con mis recursos había desaparecido y el suelo se desmoronaba bajo ellos. Imaginé a Javier en el mostrador de alguna tienda pasando la tarjeta y luego rechazada su mandíbula tensándose, mientras el cajero miraba cortésmente a otro lado. O a Sofía en una boutique, su encanto desvaneciéndose mientras la máquina pitaba el fallo. Su dignidad, alguna vez tan cuidadosamente representada, se estaba agrietando en público. La noticia más fea llegó días después. Esteban me dijo que había habido un intento de reservar unas vacaciones, pasajes aéreos, un paquete de resort lujo, todo incluido. Pero el cargo se había intentado con uno de mis viejos números de tarjeta. El banco lo detuvo de inmediato, gracias a las salvaguardas ya establecidas. Escuchar eso me sacudió, no porque temiera la pérdida, sino porque era la confirmación de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Incluso estando viva, incluso estando a solo unas millas de distancia, habían intentado gastar lo que no era suyo. La casa que había construido, el dinero que Mauricio y yo habíamos ahorrado, mi propio nombre, lo habían tratado todo como si les perteneciera por derecho. Ahora, con las puertas cerradas, chocaban contra muros que ya no podían romper. Escuché que la rabia de Sofía estalló primero. Los vecinos decían que su voz se oía a través de las paredes reprendiendo a Javier por su incompetencia, por su debilidad por no controlar a su madre. Su sociedad tan pulida en público se pudría en privado. La imagen de Sofía paseando por la sala señalando con el dedo a Javier, encogiéndose bajo su furia, no me consolaba, pero sí desmoronaba la ilusión en la que alguna vez creí. Nunca habían estado unidos por cuidarme. Solo estaban unidos por la ambición. Javier, me contaron finalmente. Respondió. Gritó que ella lo había empujado, que solo hacía lo que ella exigía, que había intentado complacerla, y ahora era él quien cargaba con la culpa. Pero la culpa no paga hipotecas. La culpa no borra deudas. Sus voces se derramaban en la noche mientras sus hijos se sentaban arriba en silencio, escuchando el colapso de los cimientos bajo ellos. Imaginé a Clara tomando la mano de su pequeño hermano, escuchando palabras que nunca deberían pasar entre padres, aprendiendo demasiado pronto, lo que significa cuando la codicia se devora a sí misma. Durante años cargué con una culpa como una piedra, pensando que tal vez había fallado a Javier, de alguna manera, que mis sacrificios lo habían malcriado, que mi amor lo había hecho débil. Pero al escuchar el relato de Esteban, al trazar los contornos de su colapso, la culpa se deslizó de mí.
Javier ya no era un niño moldeado solo por lo que sus padres dieron o retuvieron. Era un hombre y había elegido la codicia sobre la gracia. Su desmoronamiento era inevitable. Sin mí para cargar el peso, la casa de naipes que habían construido no podía sostenerse. Las víctimas a las que alguna vez se apoyaron, Mauricio, luego yo, se habían ido. Todo lo que quedaba era el espacio hueco donde solía descansar su derecho. ¿Qué pasa cuando la codicia se queda sin víctimas? No estuve allí para presenciarlo, pero Roberto me contó cada detalle. Después su voz, tranquila como siempre, aunque podía notar que incluso él estaba sacudido por la tormenta. Javier irrumpió en su oficina a media mañana tan fuerte que la secretaria casi llamó a seguridad. Su corbata estaba torcida, sus ojos enrojecidos, y el sudor perlaba su frente, a pesar del aire acondicionado. Golpeó el escritorio de Roberto con el puño, antes de que el hombre tuviera tiempo de levantarse. «Eres su abogado», espetó Javier. «¿Sabes dónde está? Dímelo». «Ahora». Roberto ajustó sus lentes y cruzó las manos frente a él. «Javier, siéntate». Pero Javier se negó, paseando como animal enjaulado. Se escapó en medio de la noche. Sofía despertó y encontró una nota en la mesa. Nadie ha sabido de ella desde entonces. Vació las cuentas, cerró el acceso, todo. Tú hiciste esto. La ayudaste. Roberto dejó que las acusaciones flotaran un momento. Luego abrió un cajón. Sacó un sobre ya arrugado con mi letra en el frente. Lo deslizó por el escritorio. Tu madre anticipó esta visita. Javier lo miró, luego lo arrancó rasgando el borde con dedos temblorosos. Sus ojos se movieron rápidamente por la página, los labios moviéndose en silencio, hasta que la rabia lo superó. Lo sabe todo, dijo al fin, su voz quebrándose. Sabía de las tarjetas, el préstamo, la hipoteca. Sabe que Sofía me presionó. Ella. Sus manos apretaron el papel tan fuerte que amenazaba con romperse. Roberto se recostó en su silla impasible. Tu madre no es tonta. Javier leyó más y su rostro perdió color. Nos eliminó del testamento de todo. Lo dejó para los niños y caridades. No para nosotros. No para mí. Golpeó el papel en el escritorio. Nos arruinó, no dijo Roberto con calma. Se salvó a sí misma y protegió a Clara y Diego de maneras que tú no pudiste. El silencio que siguió fue frágil. El pecho de Javier subía y bajaba rápidamente, sus puños temblando, en el borde del escritorio de Roberto. La furia en él era tan grande que parecía que podría golpear, pero en cambio, dejó escapar un sonido gutural entre maldición y sollozo. «No entiendes», murmuró paseando de nuevo. «Teníamos planes. Necesitábamos ese dinero». Sofía dijo. «Sofía dijo», interrumpió Roberto, su voz endureciéndose. «Pero tú actuaste. Firmaste las solicitudes. Presionaste a tu madre en el funeral de su esposo. Me diste su casa sin su conocimiento. No te atrevas a fingir que fue obra de alguien más». Javier se detuvo con los ojos desorbitados, como un hombre acorralado por su propio reflejo. «Es mi madre», susurró casi suplicando. «Se suponía que me ayudaría». Roberto negó lentamente con la cabeza. «Una madre ayuda a su hijo a crecer fuerte. No existe para ser consumida. Tu madre te dio décadas de sacrificio. Querías más. Ahora no tienes nada, no por su elección, sino por la tuya». El rostro de Javier se torció, y por un momento parecía menos el hijo pulido que crié, y más el niño perdido que hacía berrinches cuando el mundo le decía que no. Solo que esta vez no había padres para consolarlo, ni red de seguridad para atraparlo. Metió la carta en su bolsillo y salió furioso, cerrando la puerta tan fuerte que la secretaria dio un salto. Más tarde Roberto me llamó a Mérida, su voz firme, su mensaje claro. «Lo sabe Alejandra. Leyó tus palabras y está aprendiendo qué duele más, perder el dinero o perder a la madre que traicionó». El ritmo de Mérida comenzó a calarme suave y constante como las mareas que lamían la pared del malecón. Las mañanas empezaban en el pequeño parche de jardín detrás de la panadería. El dueño me dio permiso para cuidarlo
y me entregué a la tierra plantando hierbas, convenciendo a las flores, arrodillándome con tierra en las manos. Se sentía como una oración cada semilla, un recordatorio de que la vida podía echar raíces incluso después de las tormentas. Por las tardes caminaba al centro de alfabetización infantil, mi bolso lleno de libros ilustrados y lápices. Los niños me saludaban con amplias sonrisas, sus voces sonando «Señora Alejandra» como si el nombre les perteneciera en la boca desde siempre. Algunos jalaban mi manga ansiosos por mostrarme nuevas palabras que habían escrito otros, se peleaban por sentarse más cerca durante la hora de cuentos. Su confianza me envolvía deshaciendo nudos que no había notado que aún estaban apretados dentro de mí. Un niño me pidió ayuda con su lista de ortografía. Otro me trajo un avión de papel doblado con un gracias escrito en letras torpes. Cuando leía en voz alta se inclinaban con los ojos brillantes, como si mi voz sola pudiera construir un lugar seguro a su alrededor. Cada momento me cosía de nuevo. Una noche, cuando las luces del puerto se apagaron y las lámparas brillaban ámbar a lo largo de las calles, regresé a mi apartamento y abrí el diario de cuero gastado que Mauricio me había comprado alguna vez. Al principio mis entradas eran dispersas notas cortas sobre el clima, el sabor del pan de abajo, el sonido de las gaviotas. Pero lentamente las palabras se profundizaron. Escribí sobre el último susurro de Mauricio, sobre las elecciones de Javier, sobre el dibujo de crayón de Clara que aún colgaba en mi pared. El diario se convirtió en espejo y linterna, mostrándome quién había sido e iluminando un camino hacia quién me estaba convirtiendo. A veces, cuando los niños me abrazaban al despedirse, cerraba los ojos e imaginaba los brazos de Clara a mi alrededor. El dolor de la distancia aún estaba allí, pero ya no me vaciaba. En cambio, me recordaba el legado que aún podía moldear, no con dinero ni propiedades, sino con presencia y dignidad. Día tras día mi vida ya no se sentía como algo que escondía dentro de mí. Se sentía como algo floreciendo, brotes verdes, empujando a través del suelo tras un largo y frío invierno. No estaba esperando ser borrada. Estaba eligiendo crecer de nuevo. Y en la quietud de la noche, mientras regaba las pequeñas hierbas en mi alféizar y dejaba mi diario a un lado, me preguntaba si esta era la vida que Mauricio había querido que encontrara todo el tiempo. Era una noche húmeda cuando sonó el golpe. El sonido me sobresaltó firme, casi desesperado. Me limpié las manos con un trapo y abrí la puerta. Allí estaba Javier. Casi no lo reconocí. Sus hombros caídos como cargando un peso demasiado pesado, su traje arrugado, su cabello más ralo de lo que recordaba. Sus ojos, alguna vez agudos e inquietos, estaban hundidos. Mamá dijo, la voz quebrándose en la palabra. Te encontré. Por un largo momento solo nos miramos. El tiempo había tallado sus marcas en ambos, pero las suyas llevaban las líneas de la pérdida y el fracaso. Me hice a un lado dejándolo entrar, aunque el apartamento, de repente, se sintió más pequeño con él dentro. Se hundió en una silla, sus manos temblando. Sofía se fue. Tomó lo que pudo y se fue. La casa, ejecutada hace años. Lo intenté de verdad, pero todo se acabó. No me queda nada. Su voz se rompió. Y por un instante vi al niño que alguna vez se aferró a mi falda temeroso del trueno. Estaba equivocado, mamá. En todo. Por favor, perdóname. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo. Me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo. Mi corazón dolía, pero no con la herida cruda de antes, solo con la tristeza tranquila de ver en qué se había convertido. Javier, dije suavemente, te perdoné hace mucho. No por ti, sino por mí. Cargar odio me habría encadenado a la vida que intentaste atraparme. Lo dejé ir. Levantó la mirada, los ojos abiertos, buscando el consuelo de un abrazo de madre. Pero ya no tenía ilusiones. Encontré paz sin ti, le dije, mi voz firme. Y esa paz es mía para conservar.
Sus hombros se hundieron, las lágrimas trazando por sus mejillas. Me levanté colocando una mano suavemente en su brazo, antes de caminar hacia la puerta. Él me siguió roto, silencioso. Mientras salía a la noche, cerré la puerta detrás de él, apoyándome en ella por un largo respiro. El apartamento estaba en silencio otra vez, pero no vacío. Mi vida, mi dignidad, mi libertad, todavía estaban aquí. ¿Puede el perdón sanar una traición tan profunda? Los años que siguieron me trajeron más de lo que esperaba. Con la ayuda de Roberto y la guía de Esteban, moldeé mis ahorros en algo más grande que yo. La Fundación Morales abrió silenciosamente, sin fanfarria, en una pequeña oficina cerca del puerto. Su misión era simple: proporcionar refugio y dignidad a los mayores abandonados, aquellos desechados por las familias que alguna vez construyeron sus vidas alrededor. La visitaba a menudo sentándome con mujeres que cargaban el mismo dolor hueco que yo conocía. Compartíamos historias y a veces solo silencio, que era suficiente. La fundación creció no por riqueza, sino por resolución. Llegaron voluntarios, los vecinos ofrecían comidas y los niños del centro de alfabetización pintaron las paredes con murales brillantes. Cada pincelada se sentía como una promesa de que nadie más tendría que enfrentar la traición solo. En mi diario escribí la verdad que había vivido para aprender. La familia no es quien exige sacrificio. La familia es quien ama sin condición. Esa línea se convirtió en el lema tallado en la placa junto a la puerta de la fundación. En casa cuidaba el pequeño jardín detrás de la panadería donde las rosas florecían cada primavera. Traje un esqueje del arbusto que Mauricio una vez cuidó, y aunque la tierra era nueva, echó raíces trepando obstinadamente hacia la luz. A menudo estaba allí al atardecer, podando suavemente, susurrándole como si estuviera a mi lado. Mi vida no era lo que había imaginado, pero era mía, fuerte, completa y libre. Cuando la sangre te traiciona, ¿tendrás el valor de elegir tu propia familia?